Bienvenidos a El Análisis. Hoy vamos a hablar de una imagen que todos tenemos en la cabeza, sobre todo en estas fechas. Jesús, María y José, la Sagrada Familia. Una imagen casi de postal, ¿verdad? Exacto. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale realmente? ¿Es, digamos, un retrato fiel que viene directamente de los Evangelios, un modelo divino y eterno para todos? ¿O es algo, más complejo? Ahí está el gran debate. Hoy vamos a explorar si esa imagen que nos parece tan familiar es en realidad una construcción mucho más reciente de lo que creemos, moldeada por la historia, la cultura y, por las necesidades de la Iglesia en un momento muy concreto. Justo. La cuestión que nos plantean los textos es esa. ¿Estamos ante un misterio teológico fundamental revelado en las Escrituras o ante una poderosa alegoría cultural? Yo defenderé que la esencia de la Sagrada Familia como modelo de fe se encuentra ya en los Evangelios. Y yo, por mi parte, argumentaré que la devoción y la imagen específica de la familia nuclear que veneramos hoy es, en gran medida, una invención del siglo XIX. Una idea fascinante, la verdad. Pues empecemos por mi perspectiva. Para mí, reducir la Sagrada Familia a un simple buen ejemplo es quedarse muy en la superficie. Lo que tenemos aquí es la manifestación del misterio de la encarnación en la vida más corriente y moliente. Es decir, la idea de que Dios no solo se hace hombre, sino que elige hacerlo dentro de una familia, con todo lo que eso implica: dependencia, aprendizaje, miedos, alegrías. Los evangelios, sobre todo el de Mateo, están cargadísimos de esta teología. La huida a Egipto no es una anécdota de viaje, es que Mateo está tejiendo un tapiz de referencias al Antiguo Testamento. Presenta a Jesús como el nuevo Moisés, que escapa de la tiranía de un faraón, en este caso Herodes, y más profundo aún, lo presenta como el nuevo Israel. Cuando el ángel le dice a José que vuelva, Mateo cita al profeta Oseas: «De Egipto llamé a mi hijo». Esa frase originalmente se refería al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud. Claro. Pues Mateo le reaplica a Jesús. Es una declaración teológica brutal. Este niño recapitula y cumple toda la historia de su pueblo. Pero es que va más allá. Fíjate en los personajes. José no es un mero actor secundario. Es un hombre que actúa movido por sueños, por revelaciones divinas en lo más íntimo de su conciencia. Esto lo conecta directamente con los grandes patriarcas de Israel, como Jacob o el José del Génesis. Es el paradigma del hombre justo, del que escucha a Dios en silencio y obedece, protegiendo el misterio. Y María, con su silencio, que no es pasividad, sino contemplación, guardando todas estas cosas en su corazón. Son modelos de fe activa, de confianza, y creo que la liturgia, sobre todo después del Vaticano II, ha sabido recoger esto. Las lecturas se seleccionan para que no veamos un ideal inalcanzable, sino una realidad que ilumina nuestras propias vidas. A ver, esa es la lectura de fe, y es muy potente, no lo niego, pero si nos ponemos las gafas de historiadora, el panorama cambia bastante. Esa imagen tan interiorizada que tenemos de la familia nuclear, papá, mamá y el niño, solos y perfectos, es una foto que se populariza masivamente en el siglo XIX. Antes, si miras el arte, por ejemplo, las representaciones eran mucho más amplias. A menudo aparecían Santa Ana, San Joaquín, Juan el Bautista de niño. La familia era más extensa. Y si nos vamos al siglo XVII, en plena Contrarreforma, la devoción era marcadamente teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el foco estaba en el Verbo encarnado, en el misterio de la divinidad de Cristo, no tanto en la dinámica familiar. Se adoraba al niño Dios, sí, pero la familia como tal era el escenario, no la protagonista. El dato que para mí es demoledor es la fecha en que la Iglesia instituye oficialmente la fiesta de la Sagrada Familia, 1893. Hace poco más de un siglo. Es una fecha tardía, sí. Tardísima. Si esto fuera una verdad central e inmutable desde el principio, ¿por qué esperar casi 19 siglos para darle un día en el calendario? La respuesta está en el contexto. El siglo XIX es el momento en que se consolida el modelo de familia nuclear burguesa, un padre que trabaja, una madre que cuida del hogar y los hijos. La Iglesia, que estaba perdiendo poder político, ve en la familia una oportunidad estratégica y promueve activamente este modelo como el ideal cristiano. Así que, más que una revelación divina atemporal, a mí me parece una respuesta pastoral muy inteligente a un contexto social y político muy específico. Es santificar el modelo de familia hegemónico para recristianizar la sociedad desde el hogar.
Entiendo el argumento histórico, y la fecha de 1893 es un dato, desde luego, pero sigo pensando que las raíces son mucho más profundas y están en los evangelios. No podemos despachar los textos de la infancia de Mateo y Lucas como si fueran un mero pretexto. Es verdad que no usan la expresión Sagrada Familia, pero describen inequívocamente una unidad familiar con una misión divina. Y no es una familia idealizada, para nada. El episodio de Jesús perdido y hallado en el templo que narra Lucas es de una humanidad aplastante. O sea, imagina la angustia de esos padres durante 3 días. Y cuando lo encuentran, la respuesta de Jesús es casi un reproche. No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Lucas nos dice explícitamente que ellos no comprendieron. Esto es fundamental. No eran una familia que lo entendiera todo. Vivían en la fe, en la incomprensión, en la angustia. Precisamente por eso se convierten en un modelo real, porque nos enseñan que nuestras propias familias, con sus tensiones y malentendidos, también son un lugar donde Dios actúa. Claro, y nadie niega que esas escenas estén en los evangelios. La pregunta clave es ¿qué hacemos con ellas? ¿Las leemos como un manual de instrucciones para la familia del siglo XXI? ¿O las entendemos como lo que son? Textos teológicos escritos con una intención muy específica que no era crear un arquetipo de familia nuclear. La interpretación que convierte esa anécdota en el modelo por excelencia es lo que yo sitúo como un desarrollo posterior. Por eso insisto tanto en la fecha de 1893. No es una anécdota, es la prueba de que la Iglesia está reaccionando a un contexto. Y de hecho, si miramos la historia, la propia Iglesia ha manejado un concepto de familia mucho más plural. Se habla de familia pontificia, de familia episcopal o de las órdenes religiosas como familias espirituales. Reducir todo el ideal cristiano de comunidad a la familia biológica nuclear es una simplificación que la propia tradición desmiente, porque de repente ese modelo se convierte en el único válido. No estoy convencido por esa línea de razonamiento, porque me parece que minusvalora el propósito intrínsecamente teológico del relato. Su fin es revelar verdades de fe, no proponer modelos sociológicos. Volvamos a Mateo. El detalle del nombre Nazareno. Mateo se esfuerza por justificarlo diciendo así se cumplió lo que dijeron los profetas, que sería llamado Nazareno. El problema es que no hay ningún profeta que diga eso. Los exegetas se han roto la cabeza con esto. La explicación más probable es que ser de Nazaret era algo despectivo, un pueblo insignificante. Pero Mateo, que es un genio, hace un juego de palabras teológico increíble. Conecta a Nazareno con 2 palabras hebreas muy potentes. Una es netzer, que significa retoño o vástago, y alude a la profecía de Isaías del retoño que brotará del tronco de Jesé. Y la otra es nazir, el nazireo, una persona consagrada a Dios. ¿Te das cuenta? Convierte lo que probablemente era un insulto en el cumplimiento de una doble profecía mesiánica. El leccionario litúrgico está diseñado precisamente para desvelar estas capas. El fin es nutrir la fe. Pero es que el propósito pastoral y teológico nunca, jamás, está desconectado del contexto sociológico y estratégico. No podemos ser tan ingenuas. La teología no se hace en un vacío. Lo que describes es una catequesis brillante. Pero la pregunta es, ¿por qué esa catequesis sobre la familia se vuelve tan urgente en el siglo XIX? Como decía, la Iglesia está perdiendo la batalla en la arena política, así que se repliega estratégicamente a lo que la socióloga Danielle Hervieux-Leyer llama el dominio de lo íntimo. Es una idea muy potente. Si ya no puedes dictar las leyes del Estado, te centras en dictar las normas morales dentro del hogar. Y para eso necesitas un modelo. Y la Sagrada Familia es el modelo perfecto. Es una forma muy eficaz de normativizar la esfera doméstica, de fijar roles. No es casualidad que en esa época se predicara tanto sobre la obediencia, la sumisión de la mujer. Son virtudes que encajaban como un guante en el ideal de familia burguesa. Pero esa es una lectura un tanto cínica. No puede ser que la Iglesia simplemente viera en la familia una realidad humana fundamental que necesitaba ser santificada precisamente en un mundo que se estaba secularizando. Más que una estrategia de poder, se podría ver como una defensa de lo humano. Y sobre su relevancia actual, su universalidad no radica en una estructura del siglo XIX, sino en algo mucho más profundo. No fue una familia idílica. No es una foto de Instagram. Fue una familia de refugiados políticos huyendo de un genocidio.
Enfrentó el exilio, la precariedad económica, la incomprensión. Esto la convierte en un modelo de esperanza tremendamente poderoso para las familias de hoy que afrontan la migración forzosa, la crisis, la persecución. Su fidelidad a Dios en medio de la adversidad es un mensaje que no entiende de épocas, es un modelo de resiliencia. Es un argumento muy convincente, estoy de acuerdo en la potencia de ese relato. Pero fíjate que has usado la palabra modelo. ¿No crees que esa palabra modelo puede ser precisamente lo restrictivo? Suena a copiar y pegar a un ideal que si no alcanzas te genera frustración. Yo diría que, más que un modelo, es una potentísima alegoría que ha demostrado una eficacia cultural brutal. Y la prueba de que es una construcción cultural es que fue utilizada como metáfora por pensadores completamente ajenos a la fe. Marx y Engels, en la Sagrada Familia, la usan irónicamente para criticar a los filósofos idealistas. Bourdieu la usa para hablar de la reproducción de las élites. El hecho de que se pueda sacar de su contexto religioso y usarla para la crítica social evidencia su fuerza como símbolo cultural, pero no necesariamente como un manual de vida prescriptivo y universal. Pero esa capacidad de resonar en ámbitos tan distintos es precisamente lo que la convierte en un arquetipo universal, no en una mera construcción cultural pasajera. Quizás. Pero hay otro concepto que me parece clave aquí, el de religión vivida. Nos enseña que los creyentes no son receptores pasivos de los modelos que les da la institución. La gente coge estos símbolos, los reinterpreta y los adapta a sus vidas. Una madre soltera puede ver en María un referente de fortaleza. 2 refugiados que cruzan una frontera con su bebé están viviendo, literalmente, una huida a Egipto. Se apropian de la historia y le dan un sentido nuevo, a menudo en tensión con la norma oficial. La vida es mucho más compleja que el modelo papá, mamá, niño. Y la fuerza del relato reside en que permite estas reapropiaciones, no en que imponga una única forma de ser familia. Estoy de acuerdo en eso. Al final, más allá de los valiosos análisis históricos y sociológicos, creo que la fuerza de la Sagrada Familia reside en su capacidad para hablar al núcleo de la experiencia de fe. Los relatos bíblicos, iluminados por la liturgia, nos ofrecen un acceso a un misterio que desafía la lógica, el misterio de un Dios que elige nacer y crecer en una familia humana, compartiendo nuestras fragilidades, que el creador del universo necesite ser cambiado de pañales, protegido por un carpintero de pueblo, es una verdad teológica de una profundidad que trasciende cualquier formulación histórica. Ahí reside su perenidad. Y yo, para concluir, diría que reconocer el carácter histórico y construido de esta devoción no le resta ni un ápice de valor. Al contrario, enriquece profundamente su comprensión. Nos muestra a una iglesia viva que dialoga, a veces de forma conflictiva, con su tiempo. Y sobre todo, nos recuerda que la imagen de la familia nuclear no es el único modelo posible de vida comunitaria en la fe. La propia historia de la Iglesia, con sus diversas formas de familia, nos invita a tener una visión más amplia y menos monolítica. Y esa pluralidad, creo, es mucho más útil y liberadora para el mundo complejo en el que vivimos. Sin duda. Al final, esta tensión entre la lectura teológica y el análisis histórico es lo que nos permite una comprensión más profunda. Los textos nos invitan a explorar cómo un relato tan concreto, el de una familia en un rincón perdido del Imperio Romano, se convierte en un símbolo tan universal que cada época, incluida la nuestra, lo lee y lo reinterpreta para encontrar su propio significado. Demostrando así que la fe no es un objeto de museo, sino algo que se vive y respira en el tiempo, en la inseparable interacción entre revelación, tradición y el contexto social de cada momento.